Bueno, le damos una cordial bienvenida a los y las asistentes al webinar Habilidades para una ciudadanía del siglo XXI, bases curriculares de educación media, organizada por la Dirección de Pregrado de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, esta actividad tiene como principal propósito conocer los marcos orientadores de las nuevas y vigentes bases curriculares de matemática en la enseñanza media. Bueno, saludamos e invitamos a dar unas palabras a la directora de pregrado de nuestra universidad, la señora María Luisa Saavedra. Hola, muy buenos días a todas y todas. Como Universidad de Santiago quisiera agradecerles el interés en participar en este webinar, ¿okay? Dado que es una de las primeras actividades que estamos realizando en el año en conjunto con el Ministerio de Educación, y que tiene como finalidad invitar a conocer mejor las perspectivas del currículo nacional vigente que aporta la formación del profesorado. Para nosotros es importante también que nuestro currículum esté orientado y esté alineado, ¿no es cierto?, con lo que el Ministerio de Educación está pensando para los jóvenes y niños, ¿no es cierto?, del siglo XXI, ¿no es cierto?, en esto que ha desarrollado las nuevas habilidades del siglo XXI. ¿Okay? Nosotros tenemos como eslogan en nuestra universidad: formando personas, transformando país. Y esta frase, ¿qué importancia tiene cuando además lo que estamos formando son profesionales del área de la pedagogía que a la larga van a salir a formar a niños y jóvenes en el país? Entonces creo que ahí nuestro rol formador es sumamente importante, porque sabemos que la transformación social se gesta en las aulas. ¿Okay? Entonces la responsabilidad que tienen nuestros estudiantes hoy día, que son los profesionales y futuros profesores, ¿no es cierto?, que van a salir más adelante a preparar, encontramos que es fundamental. Y por eso que también encontramos que estas actividades son esenciales para estar alineados, ¿no es cierto?, con lo que el país y con lo que el Ministerio de Educación proyecta. Confiamos que en este tipo de instancias nos permitirá establecer nuevos espacios de encuentro entre la universidad y el Ministerio, porque también confiamos en que tenemos algo que aportar como universidad, ¿no es cierto?, a la política pública escolar del país. Así que yo los invito a participar activamente en este webinar y en todas las instancias futuras que puedan surgir de esta actividad también. ¿Okay? Quiero dejar extendida la invitación a las personas del Ministerio que han sido tan amables en aceptar nuestra invitación, para que en el futuro también podamos continuar con este diálogo. Así que muchas gracias por la atención y a disfrutar y a sacar el máximo provecho de esta actividad. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, también saludamos e invitamos a dar unas palabras a la vicedecana de docencia de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago, la doctora Galina García. Bueno, muchas gracias, y bueno, saludar a todos nuestros profesoras y profesores, estudiantes de nuestras pedagogías de la universidad, a los representantes del Ministerio de Educación, a la Dirección de Pregrado que ha organizado esta actividad para conocer y analizar las bases curriculares de enseñanza media. Bueno, como todos sabemos, las transformaciones de la sociedad contemporánea han impactado en el propósito de la educación actual, generando grandes desafíos para la política pública, las instituciones formadoras de profesores, las escuelas y en general al profesorado en formación y en servicio. Este desafío invita a reflexionar, repensar y tomar decisiones en qué, cómo y cuándo enseñar y por qué es relevante enseñar. El presente webinar, Habilidades para una sociedad del siglo XXI, que nos presenta la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, responde a una necesidad de actualización de focos curriculares, metas de aprendizajes y metodologías, acordes a las necesidades y características de la sociedad actual. Espero que sea un espacio de reflexión sobre la formación inicial y continua del profesorado que entrega la Universidad de Santiago de Chile para impactar significativamente en las transformaciones personales, social de las y los jóvenes acorde a los desafíos del siglo XXI. Muchas gracias y que sea bastante productivo esta sección, esta webinar. Muchas gracias, vicedecana. Bueno, antes de presentar a nuestra invitada, queremos solicitar a los y las asistentes puedan mantener sus micrófonos apagados durante la presentación. Al final de la exposición tendrá un tiempo para las preguntas. Primero responderemos las preguntas por voz, que deben ser pedidas con la opción levantar la mano, para luego pasar a responder las preguntas que ustedes nos dejen en el chat durante la sesión.
También es posible que durante la sesión algunas respuestas sean respondidas por el chat. Bueno, damos una cordial bienvenida a Pamela Reyes, ella es la coordinadora de matemática de la Unidad de Currículum y Evaluación de Minedu, que nos expondrá en este webinar titulado Habilidades para una ciudadanía del siglo XXI, bases curriculares de matemática en la enseñanza media. Adelante, Pamela. Hola, buenos días a todos y todas. Es un placer estar acá con ustedes. Voy a tomar unas palabras que acaba de decir María Luisa Saavedra. Nosotros estamos todos en la misma, ¿no es cierto?, en la misma posición para poder educar a los niños, ¿no es cierto? Y esto empieza cuando usted era chiquitito, entró al colegio y después termina, va a la universidad y después usted vuelve nuevamente, ¿no es cierto? Entonces estamos en un ciclo. Y si hay alguna manera de cambiar, ¿no es cierto?, de cambiar el país, de mejorar, de hacer algunos cambios, entonces en alguna parte del ciclo hay que hacer un cambio. Entonces, ¿dónde se podría hacer ese cambio? Una de las alternativas, ¿no es cierto?, es en la universidad cuando uno aprende a ser profesor. Entonces, esta instancia pienso que va a ser de lo más productiva porque cuando nosotros hacemos el currículum, trabajamos en el currículum, estamos pensando en hacer un cambio y entonces tenemos que ver dónde podemos hacer conexiones para poder mejorar o poder hacer este cambio, ¿no es cierto? Voy a empezar entonces ahora a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación. ¿Se ve, no es cierto, Lorena? Se ve, Pamela. Súper bien. Perfecto. Entonces, vamos a hablar del siglo XXI y los cambios curriculares, ¿no es cierto?, que han ocurrido en matemática. Vamos a decir, quizás para comenzar, que esto termina un ciclo, por así decirlo, en el 2019, cuando se aprueban las bases curriculares del tercero y del cuarto medio. ¿Por qué cuando hago en... acá, perfecto. Entonces, para comenzar, ¿no es cierto?, o para hacer una pequeña introducción, voy a tomar dos citas, ¿no es cierto?, de Beas y Manterola y Santa Cruz, que son de finales del siglo XX. Entonces, en esos momentos, en el 1998, ya decían, la enseñanza de habilidades intelectuales no constituye un objetivo en sí mismo, sino en función de la profundización y extensión del conocimiento. Esta reflexión inicial, entonces, la vamos a hacer siempre pensando en matemática, ¿no es cierto? Queremos profundizar y extender el conocimiento, en este caso, matemática. Y la siguiente frase o la siguiente cita dice que una persona ha aprendido profundamente un contenido, y aquí uno pondría entre paréntesis matemática, ¿no es cierto?, de la matemática, cuando es capaz de realizar una variedad de operaciones mentales sobre un mismo tópico, tales como dar explicaciones, mostrar evidencias y ejemplos, sacar conclusiones, generalizar, comparar, aplicar a situaciones nuevas, establecer analogías, presentar la información desde diferentes perspectivas, usarlo para resolver problemas de la vida cotidiana, avanzar en el conocimiento estableciendo relaciones inusuales. Pienso que esto describe muy bien lo que nosotros estamos haciendo ya, ¿no es cierto?, en particular en Chile y desde el Ministerio, con las habilidades y con el conocimiento profundo. Nosotros vamos a tratar dos cosas en esta presentación. Uno es de las habilidades del siglo XXI y lo otro de las bases curriculares de matemática. En particular, cómo se ven las habilidades del siglo XXI en las bases curriculares de matemática. Comencemos entonces con las habilidades del siglo XXI. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué tener las habilidades del siglo XXI en consideración? ¿No es cierto? Y acá nos vamos a basar en un documento de la UNESCO del 2013. En ese documento se habla mucho de los cambios en el discurso educativo. El mundo está globalizado, o el mundo se estaba globalizando, ¿no es cierto? O ya venía en un proceso de globalización. Se reconoce una importancia de los valores, las actitudes y la capacidad de comunicación
como complementos esenciales de las habilidades y el conocimiento cognitivo. Y por sobre todo se ve que el rol de la educación es imprescindible para tener paz y para apoyar la paz. En el 2013, ¿no es cierto?, ya se veía que había una creciente interdependencia e interconexión entre personas y lugares, ¿sí? Eso quiere decir, esto es por los medios de comunicación, ¿no es cierto?, el teléfono, el chat y todo lo que ustedes seguramente conocen muy bien de las redes sociales. Entonces hace que haya una mayor relación e interconexión entre las personas, pero también entre personas y diferentes lugares. El trabajo con la virtualidad, la migración, ¿no es cierto? Eso también en los últimos años se ha visto un gran cambio en el mundo. Y lo otro es importante, que tenemos que aprender a vivir juntos. Entonces, esto hace que hayan grandes desafíos mundiales. Por ejemplo, desafíos territoriales, desafíos con respecto al cambio climático, pero por sobre todo se reconoce una necesidad de colaboración. En lo que acabamos de ver anteriormente ya hay ciertas palabras, ¿no es cierto?, que se van repitiendo, que van surgiendo, ¿no es cierto?, y que van dando inicio entonces a lo que son las habilidades del siglo XXI. Algo que en matemática importa bastante, ¿no es cierto?, o que matemática o la ingeniería, ¿no es cierto?, da un inicio muy potente, es que al inicio del siglo XXI todo lo que usted ya ve ya existe. Entonces estamos comenzando. Y una de las grandes cosas que importa en la formación, en la educación escolar, como también en la educación universitaria, es estas preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionan las cosas? Y aquí voy a hacer un guiño porque la malla de matemática y física de la USACH tiene este curso, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionan las cosas 1 y 2? O sea, cuando lo vi yo dije, esto es muy importante, esta es una muy buena pregunta, me dan ganas de visitar el curso, debo reconocerlo. Y la otra pregunta es, ¿cómo se programan ciertos objetos y procesos, ¿no es cierto? Comprender esto, entender esto, nos va a permitir entonces seguir avanzando en el siglo XXI y seguir entonces creando o perfeccionando ciertos objetos. Entonces, ¿cuáles son las habilidades del siglo XXI? Para la APEC y la OCDE se reconocen estos grandes cuatro grupos: el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la colaboración. En muchos lugares o en muchos artículos usted puede ver esto de las 4C, ¿no es cierto? Estas habilidades agrupadas o estas grandes 4 habilidades en estos grandes 4 grupos. Además de estas, también se reconocen las habilidades digitales. Dentro de estas habilidades digitales está el tratamiento de la información, el trabajo con los medios y redes, el pensamiento tecnológico. Ahí podríamos decir también que está el pensamiento computacional, ¿no es cierto? La flexibilidad, entendiendo acá la flexibilidad es el poder trabajar con variados recursos, con distintos métodos o estrategias para resolver algún problema. También se reconocen las habilidades para la vida, por ejemplo, el tener iniciativa, el ser un guía, ¿no es cierto? Y el ser productivo. En este caso, la productividad entendiéndose como una implementación exitosa de proyectos, ideas y tareas. Y también tener habilidades sociales, ¿no es cierto? Entonces, vamos un poquito más al detalle. ¿Cómo se detallan entonces estas habilidades del siglo XXI en el currículum nacional? Y aquí vamos a tomar entonces las bases curriculares, en particular las del 2019. Las habilidades, las bases curriculares proponen las maneras de pensar, y aquí dentro de las maneras de pensar, la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico y la metacognición como grandes grupos para desarrollar
habilidades y actitudes, ¿sí? Las maneras de trabajar, entonces, la comunicación y la colaboración. Las herramientas para trabajar, la alfabetización digital y el uso de la información. Y las maneras de vivir en el mundo, ciudadanía local y global, vida y carrera, responsabilidad personal y social. Usted puede encontrar en las bases curriculares del 2019, en el documento del Mineduc, la definición y lo que se entiende por cada una de ellas. Además, que aquí me compartió este afiche muy bien hecho, con unas pequeñas definiciones muy pequeñas, me lo compartió Rosa Montero, y entonces usted también puede acceder entonces a ese afiche con esas pequeñas definiciones. Vamos entonces ahora a las bases curriculares de matemática, y para eso vamos a ver lo que acabo de decir antes, pero en un resumen, ¿no es cierto? Tenemos las maneras de pensar, el primer bloque, con el pensamiento cognitivo, creatividad e innovación, pensamiento crítico. El segundo bloque, entonces, maneras de vivir en el mundo, ciudadanía local y global, proyecto de vida y carrera, responsabilidad personal y social. En el tercer bloque, herramientas para trabajar, alfabetización digital, uso de la información. Y el cuarto bloque, maneras de trabajar, comunicación y colaboración. Y acá entonces nos hemos basado, o las bases curriculares del 2019 se basan principalmente en Fadel, Bialik y Trilling. Ahora, el 2019 entonces se logró desde el primero hasta el cuarto medio, del primero básico hasta el cuarto medio, trabajar con las habilidades. ¿Cuáles son estas habilidades que usted ya seguramente conoce o ha trabajado o ha escuchado alguna vez? ¿No es cierto? Son para matemática, representar, resolver problemas, argumentar y comunicar, modelar, y ahora en el cuarto medio se han agregado un eje especial para habilidad denominado habilidades digitales. Estas 5 entonces contribuyen a las habilidades del siglo XXI, las cuales se ven en actitudes, ¿no es cierto? Se evalúan o tienen criterios que son nominados como actitudes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahora este panorama con esas habilidades que usted ya conocía, a las cuales ahora se le agregan o se categorizan bajo las habilidades del siglo XXI. ¿Cuál es lo más importante, o qué es lo que nosotros nos gustaría, ¿no es cierto?, es que cuando trabajemos con los conocimientos de matemática estemos siempre pensando en alguna habilidad, ¿no es cierto?, y alguna actitud que se va a ir desarrollando cuando yo trabajo con esta habilidad. Y pensar en que el trabajo es un trabajo integrado en todos los conocimientos, ¿no es cierto? Y ahí usted dice, ah, mira, esta es la habilidad que yo estoy desarrollando, por así decirlo, como profesor, como docente, fijarse siempre en que detrás hay una habilidad y no que esté trabajando el conocimiento así aislado, por así decirlo. Entonces, veamos un poquito más ahora qué es lo que tenemos en las habilidades del siglo XXI en el currículum. Por ejemplo, para resolver problemas tenemos un objetivo de aprendizaje que se llama construir y evaluar estrategias de manera colaborativa al resolver problemas no rutinarios. Y el OAB entonces dice resolver problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo utilizado y observar cómo eso influye en los resultados obtenidos. En el caso del primero A, este puede contribuir, ¿no es cierto?, o va a depender también del problema, eso lo vamos a ver inmediatamente, puede contribuir entonces con la creatividad y el desarrollo de estrategias. Y en el caso del OAB, puede contribuir con el pensamiento crítico, y por ejemplo uno podría preguntar ahí, ¿qué pasaría si yo cambio este parámetro? ¿No es cierto? Entonces eso ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Vamos un poquito más al pensamiento creativo, porque es algo que cuesta ver un poquito más en matemática. Entonces, ¿de qué manera
este objetivo de aprendizaje, de construir y evaluar estrategias de manera colaborativa al resolver problemas no rutinarios, puede contribuir entonces a este pensamiento creativo, ¿no es cierto? Entonces, según de la Torre 2003, uno puede ver 8 pasos para lograr el pensamiento creativo. Entonces, en este caso está la réplica, la redefinición o replanteamiento de un problema, la incrementación progresiva, o sea, voy agregando siempre algo más a un problema o a un paso. En el caso 4, entonces, incremento de pasos. En el 5, redirección de ideas, o sea, cambio la idea, ¿no es cierto? En el caso 6, voy a ver algo que estaba en el pasado, si es que ya he hecho algo similar. Y en el caso 7, voy a empezar desde cero. Y en el 8, voy a hacer una síntesis. Eso entonces sería el desarrollo del pensamiento creativo según de la Torre. Detrás entonces usted puede ver ahí, ya hay un problema, vamos a ver un poquito más el detalle, hay un mapa de ruido, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que va a pasar con ese problema y cómo se va a ir desarrollando. Entonces, para el mismo A, vamos a ver que hay otra manera ahora de mirar, y esto es nuevamente según las bases curriculares, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían estos pasos para el pensamiento creativo? Entonces, en el primer caso, la imitación, la réplica, ejercitar, ¿no es cierto? Podría ejercitar algo similar, exactamente igual. En el caso 2, hacer variaciones, ¿no es cierto? Una pequeña variación. En el caso 3, hacer una combinación de 2 posibles contenidos, vamos a denominarlos ahora. En el paso 4, entonces, hacer una pequeña transformación, y en el caso 5, hacer una creación original. Entonces, veamos cuál es el problema. Entonces, el problema que se tiene detrás es un mapa de ruido, ¿no es cierto? Y no sabemos todavía qué es lo que se quiere hacer. Si pedimos que completen una tabla, entonces lo que estamos haciendo es que desarrollen la imitación, ¿no es cierto? Haga algo parecido a, ¿no es cierto? Y en el primer párrafo está una descripción entonces de la audición y algo también en relación al umbral del dolor, ¿no es cierto? Los 120 decibeles o 20 pascales también se podría decir, y ahí entonces hay una tabla para completar. En el siguiente paso, entonces, una pequeña variación. Se hace el desarrollo, entonces, de la presión sonora de una bocina, ¿no es cierto? Ahí se desarrolla, y la pregunta podría ser, ¿cuál será la presión sonora de 2 bocinas? Entonces, hago una variación, y alguien podría decir, sí, también podría ser como una combinación, ¿no es cierto? Aunque ahí habría que entrar un poquito más en el detalle de lo que se entiende por combinación. Entonces, veamos que en el tercero se habla de la combinación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá yo voy a tener que incluir otro tipo de contenido, otro tipo de conocimiento. En este caso voy a hacer una transferencia entre el ruido, ¿no es cierto?, lo que he aprendido del ruido, y voy a ver qué es lo que pasa en mi barrio. Entonces la pregunta es, ¿qué tan ruidoso es tu barrio? Y eso lo voy a trabajar de manera de un proyecto. Entonces, ahí vemos que ese era el problema, y eso está en el programa de tercero medio de la unidad 2, de la actividad 3. ¿Y cuál sería entonces el objetivo de aprendizaje de conocimiento y comprensión que está asociado a esta actividad? Porque hasta el momento hemos hablado solamente de las habilidades que se han ido desarrollando, ¿no es cierto? Pero no del conocimiento y comprensión. Entonces, para el conocimiento y comprensión, el objetivo de aprendizaje que está asociado a esto es el aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento y decrecimiento que involucran las funciones exponencial y logarítmica, de forma manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, contrastación y verificación de información en ambientes digitales y redes sociales. Acabamos de ver un ejemplo en el cual uno comenzaba
con una habilidad, ¿no es cierto?, del siglo XXI, y la iba entonces desarrollando para ver cómo esa habilidad del siglo XXI se iba integrando o desarrollando en un problema que trataba con los ruidos, ¿no es cierto? Y después vimos, ah, claro, esto es el logaritmo, la función exponencial. Entonces, uno dice, es una mirada un poquito distinta de cómo trabajar las habilidades, ¿no es cierto? Parto por la habilidad y luego la asocio al conocimiento. O uno podría decir de otra manera, si ya tengo el conocimiento, también lo puedo asociar a una habilidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las asignaturas y sus objetivos de conocimiento y comprensión de matemática para tercero y cuarto medio? Entonces, en el caso del plan común, tenemos para el tercero medio 4 objetivos de aprendizaje de conocimiento y comprensión. En el primer caso, el conocimiento van a ser los números complejos, en el segundo caso van a ser las medidas de dispersión y las probabilidades condicionales, y en el tercer caso, función exponencial y logaritmo, del que acabamos de ver el ejemplo, y en el OA4, la geometría euclidiana, en particular las relaciones métricas entre ángulos, arcos, cuerdas y secantes en la circunferencia. En el caso del cuarto medio, tenemos matemática financiera, se podría decir, en el OA1, en el OA2, análisis crítico de datos, con base en los modelos binomial y normal, o sea, lo binomial y lo normal estaría ahí. El OA3, funciones potencia de exponente entero y trigonométricas, seno y coseno, y en el OA4, rectas y circunferencias en el plano. Para el caso del plan diferenciado, tenemos un curso de diferenciado de geometría 3D, con 5 objetivos de aprendizaje. Acá no los voy a leer todos. Tenemos el plan diferenciado de límites, derivadas e integrales, con 5 objetivos de aprendizaje, y tampoco los voy a leer todos. Y el de probabilidades y estadística descriptiva diferencial, con 4 objetivos, que tampoco los voy a leer, pero sí donde me voy a detener es en el pensamiento computacional y programación. ¿Por qué me voy a detener acá? Porque voy a aprovechar de darle las gracias, ¿no es cierto?, a Carolina. No, espérenme un segundo. Tengo que mirar bien. Incluso lo había anotado, lo he dicho varias veces y ahora por algún motivo se me olvidó. Docente de la Universidad de Santiago de Chile, en este caso, no quiero decir, no estoy tan segura, pero pienso que es Castillo, la persona que desarrolló el programa de pensamiento computacional y programación, ¿no es cierto? Después a ver si es que Rosa me puede de nuevo decir al final de la presentación, ¿no es cierto? Porque yo quiero darle las gracias a ella por haber desarrollado el programa, ¿no es cierto?, de pensamiento computacional y programación. Y acá entonces quiero mostrar un objetivo de aprendizaje y voy a hacer el camino un poquito al revés, ¿no es cierto? Voy a tomar ahora un OA de este curso y voy a relacionarlo entonces con una habilidad del siglo XXI. Entonces, en este caso va a ser representar diferentes tipos de datos en una variedad de formas que incluya textos, sonidos, imágenes y números. Los objetivos de conocimiento y comprensión y las habilidades del siglo XXI. Entonces voy a tomar este objetivo y lo voy a relacionar con las habilidades del siglo XXI. Tenemos el objetivo y ahora la palabra representar entonces ya era una habilidad, ¿no es cierto?, que estaba desde el primero básico hasta el segundo medio. También está en el tercero y en el cuarto medio. Pero esta habilidad, ¿no es cierto?, tiene que ser relacionada entonces con una habilidad del siglo XXI. Entonces, para este OA2, entonces, que era de conocimiento y de comprensión, ahora se le va a asociar un objetivo de habilidad, en este caso el OA-G de las bases curriculares, que es elaborar representaciones tanto en forma manual como digital y justificar cómo una misma información puede ser utilizada según el tipo de
representación. Entonces, el representar de diferentes maneras. Representar de diferentes maneras requiere de la habilidad de combinar y de transformar en el caso del pensamiento creativo. Esa es la actividad entonces que se va a hacer en el pensamiento computacional, y en este caso es modificar las secuencias de 1 y 0 de la figura 2 para que quede, de la figura 1 para que quede en la figura 3. Y ahí se presenta entonces en la figura 1 y 2 con 1 y 0. Entonces, en el OA2, lo que acabamos de hacer fue relacionarlo con el pensamiento creativo, y el pensamiento creativo entonces con las maneras de pensar de manera creativa. Hay otras posibilidades, ¿no es cierto? Porque en el trabajo, en las habilidades del siglo XXI, aparece la colaboración, ¿no es cierto? Y la comunicación. Por lo tanto, para fomentar el trabajo colaborativo y la comunicación, se ha pensado que los aprendizaje basado en proyecto o el ABP podría ser una de las alternativas para desarrollar entonces estas habilidades del siglo XXI. Y en particular, al final de cada uno de los programas del tercero y del cuarto medio, entonces se tienen estos proyectos interdisciplinarios. Además, se han hecho otros proyectos interdisciplinarios para tercero básico hasta segundo medio, para desarrollar las habilidades del siglo XXI, ¿no es cierto? Y lo que se está mostrando acá entonces es una página que está en Currículum Nacional, donde se pueden ver una serie de distintos proyectos. Por ejemplo, cómo elijo la música que escucho, o bien cultivando en Marte, o bien creando patrones en 2 dimensiones y 3 dimensiones, que eso sería para el segundo básico y primero básico, y perspectiva y homotesia para el segundo medio y primero medio. También para desarrollar la autonomía y la colaboración, los estudiantes pueden tomar el control de sus propios proyectos, ¿no es cierto? Porque esos ya son proyectos que ya están elaborados y tienen una guía de cómo poderlos desarrollar, pero si ellos quisieran hacer su propio proyecto, entonces está esta planilla que puede ser completada de manera online y luego impresa, por ejemplo, donde se pueden ir trabajando estos proyectos o irlo desarrollando, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las etapas? ¿Cuál sería la evaluación formativa? ¿Cuál sería el instrumento de evaluación? Aquí voy a compartir uno que es uno de mis favoritos, por así decirlo, que es del tercero y del cuarto básico, que dice, hagamos sonar los gráficos de barra. Ese sería entonces uno de los proyectos que, según yo, ha logrado algo muy bonito en matemática, que es justamente relacionar la música y la matemática. Estos proyectos, entonces, donde abajo aparece ese link, ¿no es cierto? Usted va a poder encontrar el problema central, el propósito del proyecto, los objetivos de aprendizaje con los cuales usted puede trabajar, el cronograma semanal, y hay una etapa, en este caso, en este tiempo de pandemia, entonces para educación remota o para educación presencial. Y como les mencionaba entonces antes, tenía al final de cada programa, hay proyectos interdisciplinarios, proyectos que son para técnico profesional, y proyectos que están relacionados con ciencia, tecnología y matemática. Ingeniería también está ahí entre medio. ¿Cuál es la estructura entonces de estos proyectos? Tiene en este caso para bacterias, para degradar el plástico, entonces está el nombre del proyecto, igual que antes tenía el problema central. Entonces ya estamos como justos en el tiempo, y la reflexión final entonces de todo lo que hemos visto antes es lo que podemos conversar más detenidamente, y qué es lo que significa entonces aprender matemática hoy en día. Lorena, muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos escuchado, y Lorena, ya terminé.
Y muchas Muchas gracias, gracias. Pamela. Muchas gracias, Pamela, por tu presentación y todos los antecedentes ahí que nos expusiste, ¿verdad?, en relación a las dimensiones de pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración. Incluso, ¿verdad?, nos diste ahí ejemplos de cómo integrar estas habilidades con el conocimiento, incluso mucho más allá, ¿verdad? Viste también propuestas de cómo, ¿verdad?, hacerlo, no solamente el qué, sino el cómo. Ahí lo esbozaste en la última ejemplos. Bueno, entonces dejamos este espacio, ¿verdad?, para abrir a las preguntas. Como les mencioné al inicio, ojalá podamos iniciar con las preguntas por voz. Entonces les pido si hay por ahora alguna que pueda... Ok, ya tenemos... Lorena, a mí me ¿Sí? gustaría que Diga. Rosa, por favor, que Rosa Montaña me dijera el nombre de la colega, porque yo vi solamente el programa y siempre dije, es un muy buen programa, pero la verdad es que el nombre no lo tenía tan asociado a un nombre. Entonces, si Rosa me puede ayudar con eso, sería genial, porque para darle las gracias públicamente... Porque también tiene mitos evaluativos. Me permiten, digamos, entonces, ya que me está... Responder. responder, sí. Efectivamente, María Consuelo Castillo es nuestra profesora del curso de computación educativa y ella participó de la creación de los programas del pensamiento computacional. Entonces, eso ha sido efectivamente un plus para la carrera en términos de poder indicar los elementos que a juicio hoy en día necesitan plasmar los profesores de la sala de clase. Eso es lo que puedo decir. Entonces, eso, yo estaba con el apellido Consuelo Castillo, como que me faltaba algo, y justamente era María Consuelo. Sí. Por favor, transmitirle públicamente mis agradecimientos. Pienso que es un muy buen programa, muy buenas actividades, y lo más probable es que la que acabo de mostrar, ¿no es cierto?, que está relacionada con las habilidades del siglo XXI, entonces refleja mucho ese espíritu de las bases curriculares del 2019. Muchas gracias, Pamela y bueno, y Rosa. Entonces vamos a pasar a la primera pregunta que tenemos al profesor Carlos. Carlos, adelante. Gracias por el espacio. Bueno, agradecer a Pamela por también contribuir con este espacio que nos convoca a todas y a todos. Pamela, yo tengo como dos consultas. La primera es que, claro, como que el título grande de este espacio es Habilidades para una ciudadanía del siglo XXI. En tu presentación quedan claros como distintos elementos asociados a habilidades para el siglo XXI, las habilidades que declara el currículo de matemática, los contenidos, pero a mí se me perdió la ciudadanía. O sea, no entiendo cómo están comprendiendo ustedes la ciudadanía, cuáles son las habilidades para la ciudadanía y cómo se incorporan estas con el currículo de matemáticas. En particular, por ejemplo, cuando diste el ejemplo, planteaste el ejemplo de los decibeles, creo que ahí entonces empiezan a aparecer habilidades matemáticas, algunas cosas como asociadas a los contenidos como notación científica, logaritmos y exponentes, pero ¿dónde finaliza eso? ¿Dónde está el enfoque hacia una ciudadanía? Entonces, o como cuál es el plus que tiene la formación ciudadana conectado con la educación matemática. Y la segunda pregunta tiene que ver con los componentes de tu presentación en los que podemos coincidir como componentes que normalmente se ven muy aislados y que es tan difícil de integrar los contenidos matemáticos con las habilidades matemáticas, con las habilidades del siglo XXI, más las actitudes, que son focos muy interesantes, pero que cuando conversamos con los profesores y las profesoras del sistema escolar, coincidimos en algo, y es que las evaluaciones que se promueven de manera estandarizada se olvidan de todo eso y agotan todo en los contenidos. Entonces ahí la pregunta es más buscando ideas. ¿Qué ideas están desarrollando ustedes como unidad de currículo y en las cuales nosotros como universidad podríamos aportar para que los procesos de evaluación vayan en pro de integrar todos estos aspectos que tienen que ver con la educación matemática y no solamente los contenidos matemáticos? Sí, Carlos, mira, con respecto a lo primero, la ciudadanía, ¿no es cierto?, la habilidad ciudadana, entonces pienso que uno de los focos más importantes y sobre todo pensando siempre desde la disciplina en este caso, ¿no es cierto?, es que
yo puedo hacer una tabla, ¿no es cierto? O existen estos criterios de calidad y criterios sobre el ruido, ¿no es cierto? Que van desde los 120 decibeles hasta 0, ¿no es cierto? Del 0 hasta el 120, entonces hay criterios, y por lo tanto la ciudadanía, o un buen argumento, ¿no es cierto? El desarrollar buenos argumentos para decir cuando mi barrio es ruidoso, porque estaba el proyecto del barrio ruidoso, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollar una habilidad de ciudadana, en el caso de matemática, tiene que ver justamente con hacer estos criterios que están relacionados con un número. Entonces, estos criterios después se traducen en leyes, ¿no es cierto? Porque tenemos también leyes, y acá digo que bueno, ¿no es cierto? Porque entonces las tenemos y ya están, entonces uno puede ir comparando con respecto a estos criterios. Lo importante en matemáticas, sobre todo, es que hay una ciudadanía o el desarrollo de estas habilidades ciudadanas, ¿no es cierto? Uno le diría las habilidades que presenté, pienso, en una de las PPT, ¿no es cierto?, habilidades sociales, etcétera. Esas entonces, en matemática, tienen que ver con el desarrollar modelos, ¿no es cierto?, que tienen su numerito o su función, ¿no es cierto?, asociada, que me permiten describir la situación, tomar decisiones en conocimiento de estos valores. Entonces, sin estos valores o sin estos criterios, es muy difícil que nosotros en matemática logremos desarrollar habilidades ciudadanas. O sea, tenemos que hacerlo siempre, y acá siempre desde la disciplina, digo yo, ¿no es cierto? Siempre relacionando matemática con estas habilidades para vivir, las denominaríamos ciudadanía local y global, que también están en las maneras de vivir en el mundo, que le llamamos en el currículum. En estas maneras de vivir en el mundo, ¿no es cierto?, la habilidad que se podría desarrollar en matemática es la de modelar, ¿no es cierto?, modelar. Al modelar nosotros alguna situación, al describir una situación real desde un modelamiento matemático, desde una función, ¿no es cierto? Voy a tomar ahora la función, que es lo que más rápido se me viene a la mente. Entonces, una función exponencial, una función logarítmica. Entonces, podemos describir esta situación, por ejemplo, en el caso de desde mi barrio, qué es lo que ocurre en mi barrio, qué es lo que ocurre en mi entorno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo, si es que quiero hacer algo un poquito más grande? Pero desde esa perspectiva, Carlos, pienso que habría que hacer este vínculo, ciudadanía local y global, por medio de la habilidad entonces de modelar. Pienso que sería la conexión más inmediata. Después podríamos encontrar otras conexiones. Con respecto a tu segunda pregunta, pienso que me perdí un poquito, si es que me la pudieras repetir, por favor, Carlos. No, sí, como qué podemos hacer ustedes como unidad de currículo y nosotros como universidad para que los procesos de evaluación estandarizados no vayan tanto hacia la evaluación de contenidos, sino más bien vaya hacia la evaluación de habilidades para el siglo XXI y la evaluación hacia lo que es la formación ciudadana. Sí, mira, Carlos, en los programas hubo un intento en algunos casos de incluir ciertas rúbricas, de hablar de este gran objeto de la evaluación, ¿no es cierto?, que es las rúbricas. Tratar de ver lo de las rúbricas, tratar de trabajar un poquito más en proyecto. Para los proyectos al final también aparecen estas grandes rúbricas y tú vas a poder ver ahí cómo están desglosadas las distintas habilidades. Entonces, pienso que tienen que estar los dos, tenemos que aprender a coexistir, ¿no es cierto?, a existir con esto de evaluar el contenido, evaluar el conocimiento del contenido, porque finalmente cuando voy a ejecutar algo, ¿no es cierto?, cuando voy a hacer algo, cuando ya estoy en mi profesión, no estoy pensando en la profesión de profesor de matemática, ¿no es cierto?, porque eso es muy particular, pero cuando ya estoy en una profesión, por ejemplo, de ingeniería, y tengo que construir, no puedo hacerlo de otra manera si no es con el cálculo. Por lo tanto, el aprender eso y el saberlo bien requiere de una evaluación, ¿no es cierto?, estandarizada en este caso, y que tenga que ver con el conocimiento.
Entonces tenemos que aprender y tenemos que ver que son ambos igual de importantes. Y por lo tanto, estas evaluaciones estandarizadas de conocimiento, por así decirlo, tienen que aprender a coexistir entonces con una evaluación que sea de habilidades. Pienso que ambas son posibles. Uno diría, claro, ¿puedo resolver un problema sin saber o sin haber aplicado el conocimiento? Entonces ahí uno dice, por supuesto, entonces puedo hacer resolución de problemas. Entonces, lo que pasa es que para la resolución de problemas o para las pruebas, en el caso escolar, es muy importante haber construido algo, ¿no es cierto? Haber desarrollado esa estrategia y por lo tanto puedo ir haciendo una separación por partes del problema, ¿no es cierto? Y cada parte puedo irla evaluando de cierta manera y por lo tanto en algún momento va a llegar en que tienes que evaluar un paso porque eso incluía un tipo de conocimiento muy específico. Pienso que hay que irlo desarrollando, ¿no es cierto? A propósito, voy a aprovechar de decir que hay una página de evaluación en Currículum Nacional, ¿no es cierto? Es Currículum Nacional, Evaluación, y ahí usted puede encontrar planillas para retroalimentar, tipos de evaluación relacionados con las habilidades de resolver problemas, representar, modelar o argumentar y comunicar, ¿no es cierto? Y entonces puede encontrar ítems y una serie de documentos que podrían ser de alguna ayuda, ¿no es cierto?, con respecto a las bases teóricas. Eso, por favor, se lo dejo a todo el equipo de la USACH, a los docentes que hace muchos años están trabajando en eso y por lo tanto pueden aportar, ¿no es cierto?, desde esas bases teóricas para hacer esa conexión entre lo que ya está y por qué se hace, ¿no es cierto? Espero, Carlos, haber respondido a tu pregunta. A tus dos preguntas. Muchas gracias a Carlos y a Pamela por la pregunta y la respuesta. Vamos a dar el pase a Magdalena. Adelante, Magdalena. Hola, buenos días a todos y todas. Yo vengo en realidad más bien del ámbito de la pedagogía más que de la matemática, pero de alguna u otra manera me toca ver todos estos temas. Entonces, si hago algunas preguntas o inquietudes o observaciones que no tengan, digamos, tanta base en lo que significa la matemática desde esta mirada, por favor me lo hacen saber. Pero igual tengo la sensación, como la percepción, de que me queda un poco en el aire todo lo que es el tema de la significación cultural en la enseñanza, ¿no? O sea, por ejemplo, si enseñamos a estudiantes de sectores populares, ¿no es cierto?, de sectores con otras culturas y otras maneras de ver la vida, que sabemos todos que son una gran parte del Chile más profundo, diríamos, ¿no? Como que tengo la sensación de que este currículum como que le falta focalizar ahí, ¿no? Como que el conocimiento aparece como tan elevado y tan por sobre la vida, que a pesar de decir, bueno, situemos el conocimiento ya, pero situémoslo en la cultura del estudiante. El barrio determinado, no un barrio estandarizado, ¿no es cierto? Un barrio popular tiene ciertas necesidades, tiene ciertas identidades culturales. Entonces, ¿cómo vinculo eso con los contenidos? De manera que al estudiante tenga la sensación no solo de que está aprendiendo un conocimiento, sino que está aprendiendo un conocimiento relacionado con su entorno y su vida para que el aprendizaje adquiera un sentido que va mucho más allá de un conocimiento cognitivo, que tiene sentido con un saber para la vida. Y en ese sentido, incluso la palabra ciudadanía del siglo XXI, me parece que el siglo XXI para algunos sectores de nuestro país es muy distinto que para otros. ¿Qué se entiende por esto de siglo XXI de acuerdo a la clase social, al mundo que tenemos, a la identidad cultural? Y desde esa perspectiva también como que me hace ruido todo el tema de lo que es la educación intercultural, desde el punto de vista de la cultura indígena y la cultura migrante, por ejemplo, la cultura rural, la cultura local,
¿no? ¿Cómo se puede integrar en esta mirada, sabiendo que tenemos un gran porcentaje de migrantes que han ido aumentando fuertemente e incluso algunos que no hablan español? Y desde ese punto de vista también cómo ir cruzando en esta mirada interdisciplinar, ¿no es cierto?, un enfoque intercultural como una educación para todos y todas, ¿ya? Entonces, como que siento que todavía, si bien me parece súper interesante esto de las habilidades para el siglo XXI, como que siento que el siglo XXI no es igual para todos, entonces yo focalizaría un poco más eso, ¿no? Y también por otro lado, también pensaba en el tema de la evaluación, ¿ah? Cómo sentir que la evaluación pudiera ser, además de este énfasis, pudiera ser también darle una apertura que salga de la calificación. Siento que la calificación es un obstáculo para aprender, ¿no? O sea, esto de la nota es para los estudiantes, se transforma en un pasar de curso, en una competitividad, ¿no? Que no es un logro que tenga que ver con el encanto de saber, el encanto de aprender, ¿no? El valor que tiene aprender porque yo mejoro mi vida con el aprendizaje. Y ahí yo creo que falta el cruce de saberes cognitivos con saberes emocionales y lo que estamos hablando, que tiene que ver con las actitudes finalmente y las emociones. Entonces creo que si bien hablamos de interdisciplinaridad, como que todavía falta, sobre todo en este ámbito de la matemática, siento ese cruce de la integralidad, de que el ser humano finalmente es un ser integral. Entonces no es que tomo tus emociones para una actividad, sino que tus emociones están cruzadas en esta mirada de los objetivos de la asignatura, de manera de generar un saber para mi vida, de mi siglo XXI, que es muy diferente al tuyo. Eso comentar. Sí, María Magdalena, me gustaría un poquito como decir, ¿cómo te lo imaginarías tú? ¿Cómo te lo imaginarías tú para ver si es que estamos haciendo lo mismo o no? Porque, ¿cómo te lo imaginarías tú? Muéstrame un ejemplo de una clase y lo más probable es que en lo que ya estamos haciendo lo tengamos. Entonces, por eso, cuéntame un poquito más, Bueno, ¿cómo te lo imaginarías tú así en concreto? claro, yo no estoy haciendo clases ni en básica ni en media, pero estoy haciendo clases de formación docente, ¿no es cierto? Y siempre la mirada es, por lo tanto, de formadores, de formadores. Entonces, siempre es apuntar a que los estudiantes que van a ser profes o que son profes en formación tengan esta visión. Y por lo tanto, siempre es como situar problemas, ya sea en matemáticas o en ciencia, que estén visualizados en la cultura, por ejemplo, de pobreza de los estudiantes, ¿ya? Si son escuelas públicas con muchas necesidades socioeconómicas y de otro tipo, ¿no es cierto?, que puedan cruzar eso, la familia, el barrio, el entorno, la problemática específica que hay en esas culturas, ¿no? Y también, por ejemplo, el tema intercultural, ¿no?, que es un temazo y que dentro de la interculturalidad, por ejemplo, no solamente integrar, no sé, el saludo, la bienvenida, sino que también poder integrar elementos culturales que tengan que ver con sus propias vidas. Por ejemplo, no sé, veíamos en un curso el otro día el tema de la religiosidad, ¿no es cierto?, de las prácticas espirituales de las culturas migrantes, que tienen mucho que ver con las culturas indígenas también. Y cómo eso cruza la vida de los estudiantes fuertemente. Entonces, cómo se integran esas miradas, ¿no es cierto?, esos aspectos culturales con lo que son la matemática. Recuerdo, por ejemplo, en este minuto una tesis, ¿no?, de mi amiga Sole, que trabajó telares y matemáticas, ¿no? Entonces, claro, es como que cruzar los saberes no solamente a Sí, nivel de asimilación cultural, por ejemplo, sino que de verdadera interculturalidad. El sí, saber, la sí. emoción, ¿no es cierto? Y que hacer diálogo desde ahí, un diálogo Perfecto. verdaderamente un cruce, ¿ya? María Magdalena, entonces mira, ahí te tengo una muy buena noticia porque justamente
en uno de los planes, ¿no es cierto? Nosotros hemos estado, justamente por tiempos de pandemia, hemos estado elaborando planes, ¿no es cierto? Planes de clase, con rutas de aprendizaje, hay una pregunta integradora. Entonces, cuando dijiste el telar, entonces, por supuesto, o sea, por supuesto que es algo que se está trabajando, es algo que se considera, ¿no es cierto? Y por favor, se invita cada vez que sea posible hacer esta relación entre temas culturales o del local, ¿no es cierto?, del barrio, de la comuna. Entonces, es todo eso muy bienvenido, porque cuando uno trabaja los telares, ¿no es cierto?, ya tiene esta forma, entonces uno dice, por supuesto, aquí vamos a las formas, vamos a la parte de geometría, encontramos el objetivo de aprendizaje que nos relaciona a esto, ¿no es cierto?, porque aunque estamos seguros de que cuando trabajen en algún proyecto van a aprender, ¿no es cierto?, nosotros queremos o necesitamos, ¿no es cierto?, para que justamente este avanzar, ¿no es cierto?, en el aprendizaje, en el aprender matemática, porque sabemos que eso va a abrir un montón de puertas. Lo mismo se aprende biología, ¿no es cierto? O sea, que cuando aprenda algo, que sabemos que le van a abrir puertas a todos los jóvenes de Chile, ¿no es cierto? Entonces, poderlo hacer de esta manera integrada es bienvenido, por supuesto. Entonces, tenemos algunos ejemplos, los invitamos a todos a mirar esos ejemplos y creemos que es una gran oportunidad para poder aprender, ¿no es cierto? Aprender desde mi sector, ¿no es cierto? Entonces, pienso que ahí tú misma diste el ejemplo, ¿no es cierto? Los telares, y ahí entonces todos sabemos, los que estudian contigo seguramente y que son de matemática, cuando escuchan este ejemplo, entonces dicen, por supuesto, aquí ya tengo todo un mundo en geometría. En el cuarto medio hay un OA que puede ser muy bien utilizado para trabajar este tema, y por lo tanto, pienso que estamos como en la misma sintonía con respecto a incluir la culturalidad, ¿no es cierto? Y desde la pedagogía, ¿no es cierto?, en este trabajo. Por Perdón, supuesto. Pamela, una cosa cortita que tiene que ver con, claro, tú mencionas esto de la integración, pero mi énfasis es como en el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de otra manera de vivir y de ver la vida, en el sentido de que no solamente integramos, sino que, digamos, nos ponemos la horizontalidad para también aprender desde el otro, desde la vida del otro, no solamente, digamos, claro, valga la redundancia, integrar, sino que reconocer desde el tema de la equidad, ¿no es cierto?, que ahí tiene un rol fundamental la educación, la manera en que el otro hace las cosas, vive las cosas, y el valor que tiene el saber, que a lo mejor es muy distinto, ¿no es cierto?, que para nosotros, ¿no? El saber como cognitivo, y para a lo mejor algunas personas es su día a día. Eso nomás. Absolutamente. Muchas gracias, María Magdalena. Muchas gracias, María Magdalena, por la intervención. Vamos a dar la siguiente pregunta a Rogelio Riquelme, que me la solicitó por interno, y después vamos a ir con Héctor. Hola Pamela, hola, buenos días a todos. Hola, Rogelio. Hola Pamela. Mira, yo me voy cortito, yo llevo 43 años trabajando en pedagogía en matemática y computación. Soy producto de la UT y soy de la licenciatura en el corazón, en el alma, de la carrera de la USACH. Trabajo en la USACH y llevo 43 años también en colegio, simultáneamente. Entonces mi pregunta es praxis y teoría. Yo encuentro demasiado soñador este currículum, ¿no, Pamela? Muy por arriba, muy arriba. Antecedentes. Primero, como decía la colega, desde el punto de vista social, cultural, cuando yo trabajo dirigiendo tesis o veo mis clases en colegio, primero que nada le tengo que enseñar a hablar a los chiquillos. Tengo que enseñarles a escribir. Igual en la universidad, chiquillos que llegan a primer año de carrera, cuando trabajamos en introducción a la pedagogía, por ejemplo, no saben redactar. No saben que la lógica y el lenguaje es lo mismo. Primero. Entonces, ¿cómo me van a pedir? Lo que no significa que uno puede ir para la habilidad del siglo XXI a discutir con argumentos si no saben escribir ni entender lo que escriben.
I. Entonces, yo creo que hay que considerar un poco las diferencias sociales, las diferencias culturales de los alumnos y a la vez considerar la opinión de los profes, porque ustedes llegan y implantan. Esa es una cuestión fuerte. Otra más fuerte, como apoyando un poco a Carlos. Quizás lo hemos tocado, Carlos, indirectamente en nuestras tesis. ¿Cómo nos van a pedir que nos situemos en este currículum si por un lado nos están bombardeando con el CIMSE, que Carlos eso es lo que quiso decir, pero no se tiró fuerte, directo, digamos, o le sacaste el quite, con harto cariño lo que te digo, Pamela. El CIMSE, nos vuelven locos. Lagos tiró la escuela, la cuestión extendida, ¿para qué? ¿Para más cantidad de matemática por la matemática? Cuando nos borraron los talleres, lo que realmente queríamos implementar. Entonces, yo creo que cuando ustedes construyen, destruyen. Entonces, o sea, con harto cariño y con harta visión de futuro, de siglo XXI, porque lo que decía la profe tiene toda la razón. Hay aquí en Santiago comuna, yo trabajo en el bosque en este momento en un vespertino. Estamos en el siglo XVIII. Los chiquillos apenas con un celular se conectan a las clases virtuales y le estamos pidiendo, con Consuelo me está revisando una tesis, por ejemplo, para que veamos que estamos en el mismo canon, pero también en lo social, en lo real. Entonces yo encuentro que las cosas son demasiado voladas en términos literales, nominales. Yo hago epistemología, soy profe de historia de la matemática. Entonces, cuando yo me hablan del siglo XXI, y apenas puedo construir con un transportador un ángulo de 40 grados de repente, entonces, pucha, y por otro lado me están atacando con los estándares. A los cabros chicos de octavo semestre de la universidad los van a evaluar si sirven o no sirven para profe. Y nunca nos hemos preocupado si hay una conducta de entrada para ser profesor de matemáticas. Entonces, son tantas cosas que nos vuelven en este biorritmo de la situación, de la dinámica diaria. Imagínate el tiempo de pandemia. Yo estoy trabajando con chiquillos de primer año de la universidad de carrera y estoy enseñando completación de cuadrado de binomio a los cabros que van a tomar cálculo 1. Entonces, por favor. Y sí, hablas del 2019, es súper bonito. Yo trabajo las tesis, soñemos, pero con las patas en la tierra. Y lo último, ¿cómo mezclan, y esto es para currículum, cómo relacionan, nos encierran entre los estándares, el currículum y la evaluación que nos hacen en las carreras de pedagogía con la acreditación, de tal manera que vamos para el mismo lado, porque vamos quedando, si nos vamos a la reforma del 81, yo la viví, porque justamente egresé el año 81 la pedagogía, y nos cambian a las universidades particulares y empieza el desmadre entre la formación de profes de matemática por un lado y por el otro lado. Nuestra pedagogía en matemática, la USACH de la UT es del año 43, la pedagogía, la licenciatura es del año 76. Entonces a lo mejor vamos un poco a la vanguardia en algunas cosas, pero ¿qué pasa con la formación de los profes? No sé, pues no quiero dar universidades porque... Pero por ahí va la cosa. ¿Cómo nos pueden encuadrar en vez de desencuadrar tanto? A mí me suena esto como viaja a la estrella de repente. Tengo que estar allá en Marte y después tengo que volver a Palena. No sé, por ahí más o menos, compañera pedagoga. No soy compañero, pero lo digo del ambiente de la pedagogía. Gracias, Pamela. Gracias, Rogelio. Y acá, mira, por lo de la estrella, ahora me preocupo por el cartel que tengo aquí detrás, pero mira, Rogelio, pongámonos en la siguiente situación. Tú tienes un dilema, ¿no es cierto? En este caso, el dilema en el que nosotros siempre nos encontramos es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos. Y ni en este caso, lo que queremos para un país, para todo un país, en comparación a otros países. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que estar a un cierto, en los contenidos y también en las propuestas teóricas, ¿no es cierto? Las habilidades del siglo XXI, cuando pensamos de dónde provienen o dónde están sugeridas, ¿no es cierto? Entonces estamos en un nivel de países, ¿no es cierto? Y aquí esa es nuestra primera tensión, por así decirlo. Un polo son todos los países del mundo, ¿no es cierto?
Y tenemos estas pruebas estandarizadas internacionales, ¿no es cierto?, que tienen ciertos contenidos, ciertos temas y ciertas habilidades. Por otro lado, nosotros no es que desconozcamos la realidad. Yo sé perfectamente bien cuál es la realidad que hay en casi todo Chile, ¿no es cierto? La conozco ya sea gracias a las pruebas CIMSE, gracias a la participación en distintos congresos, ¿no es cierto?, a las difusiones que se hace, entonces, y además porque por mi vida, mi trayectoria de vida, ¿no es cierto?, conozco ese otro polo del que tú me hablas, y pienso que cuando tú me los describes, yo te digo, por supuesto. Lo que pasa es que en esta tensión, ¿no es cierto?, como en este ideal, este sueño, esto que tú me dices que está muy elevado, y este otro polo, tenemos que encontrar, y acá yo te digo, lo sé, y seguramente que tu tarea es muy difícil, pero tenemos que encontrar un punto donde ya sea un punto intermedio, ¿no es cierto? Si tú me dices que este currículum es muy exigente, te puedo dar ejemplos al tiro de otros currículum que son 2 veces más exigentes. Entonces, cuando desarrollamos este currículum, tenemos estas dos tensiones, y por supuesto, dentro incluso de este mismo país tenemos los colegios particulares y los colegios municipales, los colegios estatales, y entonces tenemos una brecha que nosotros queremos que disminuya. O sea, no queremos en ningún caso decir, si nosotros, o pongámoslo al revés, Rogelio, si nosotros pusiéramos algo muy básico, lo primero que me dirían los colegas sería, pero ¿cómo es posible si podemos pensar un poquito más? Entonces, Rogelio, lo que nosotros queremos, y aquí estoy segura que todos queremos, es que Chile, ¿no es cierto?, como país avance. Y lo que te pedí, y lo que pediríamos como en particular, ¿no es cierto?, para estos casos, ¿no es cierto?, extremos, es que por favor hagamos lo posible para los que quieran continuar sus estudios, lo puedan lograr. Entonces, cuando decimos eso, contamos también con que las universidades van a tener estos cursos, ¿no es cierto?, en donde tú dices, mira, estoy enseñando el binomio de Rogelio, te lo agradecemos profundamente, y a la USACH también, por hacer estos esfuerzos, ¿no es cierto?, porque sabemos que esa trayectoria de vida de este estudiante, al que tú dices no sabe ni argumentar, ni escribir, ni nada, tiene una trayectoria de vida que no significa que no vaya a poder estudiar, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que hacer esta trayectoria, ¿no es cierto?, darle esta posibilidad a este joven, a esta chica, ¿no es cierto?, para que él pueda ingresar a los estudios de nivel superior, porque él lo quiere, porque él sabe que con esa trayectoria puede lograr algo, porque fue su decisión, ¿no es cierto?, y continuar estudiando. Entonces hay que apoyar, pero no por eso, no porque ocurran estos casos, deberíamos pensar que para todo el país y para todas las escuelas y para todos los liceos va a ser lo mismo. Si nosotros pusiéramos un piso más bajo, entonces, o no soñáramos, entonces pienso que no podríamos, o aquí alguno diría, pucha, qué ambicioso, ¿no es cierto? Sí, Rogelio, lo reconozco. Es un currículum ambicioso porque queremos llegar y queremos posicionar a todos los niños dentro de un nivel, en este caso desde la matemática o desde las habilidades del siglo XXI, que esté acorde a la gran mayoría o a muchos países del mundo. Y Rogelio, ahí, dime lo que quieras, porque con lo de la estrella ya me quedé ya impresionada. Cortito, no, sí, te agradezco. Pero yo creo que hay que soñar, pero por etapas. Primero pongamos las patitas en la... No, y con esto voy a terminar, si no podríamos darle. Con los patitas en la tierra. Primero pensemos cómo se hacía antes, en el año 66, 67, que teníamos el Prochle en matemática como piso. El que aprendía el Prochle subía. Pero ahora los libros son maravillosos, pero ¿cuánta plata se bota? Y los chiquillos, denle los problemas de signo, denle el problema de la división, metemos la calculadora o no metemos la calculadora, usamos el GeoGebra, no usamos el GeoGebra. Entonces, a ver, ¿cómo decirlo? Estandaricemos un piso sin olvidar el sueño, pero ustedes no,
nos meten ahí en una dialéctica. Ya, preparo para el CIMSE, preparo para que aprenda matemática, preparo para que aprenda a modelar, y ojo, además tenemos 4 ejes tan difusos. ¿Cómo hago la integración de los 4 ejes? En currículum, secuencia, continuidad, integración. Trato de hacer secuencia, se me fue el año. Bueno, hay muchas cositas más que darle vuelta, pero te agradezco la honestidad. Creo que de ahí es el piso. Es para mucho más, ¿eh? Te agradezco, Pamela, y gracias a la oportunidad de la carrera, agradezco a la Rosa. Se me había olvidado. Muchas gracias. Sí, Rogelio, me voy a llevar lo del PROCHLE, lo voy a comentar en todo caso en jefatura y Vale, vamos a ver cómo... pesos. Mira, aquí tengo uno aquí atrás. Sí. Porque la historia es evidencia. Gracias, Bueno, Rogelio. No, muy bien. Muchas gracias a Rogelio ahí por la intervención, y bueno, lo valioso de este espacio es que todos podemos tenemos este espacio de encuentro, ¿verdad? Las diferentes visiones y perspectivas desde nuestro espacio. Así que eso se hace más enriquecedor y ojalá podamos repetirlo. Bueno, démosle el espacio a Héctor, ¿verdad? Para que les siga la lista y después sigue Paolo. Disculpa, Héctor. Solo antes de darte el pase, disculpa, solo mencionar que puedas leer el chat, que hay algunos comentarios para seguir la discusión, por ejemplo, de Catherine Garrido y otros más, así que para que también le pongan ojo. Eso. Gracias, Lorena. Bueno, también gracias, Paloma, Pamela. Hola, hola. Bueno, hola, hola Héctor. a todos. No te hola, preocupes, hola. no te preocupes. Nos conocemos, Héctor. Sí, nos conocemos. Un saludo a todos por ahí, los que están ahí detrás, los colegas. Veo también amigos así, colegas, y entre otros. Por ejemplo, hay un profe ahí, José Guillaria, le quería saludar por el chat, pero no pude porque no había un nexo ahí. Primero que todo, celebro que se haga este tipo de reuniones, ¿no? Donde podamos dialogar, así, los diferentes protagonistas que estamos en este caso en la formación inicial de profesores y también continua de profesores. Hay estudiantes, también veo, jefes de carrera, está el ministerio, estamos académicos también ahí. Entonces, celebro este tipo de espacio porque hace pensar, por reflexionar, ¿no? Yo lo voy a invitar a que haga una reflexión de acuerdo a lo que cultivamos ahí, también ciertas líneas de trabajo en el programa de formación de profesores de matemática y computación de ahí de los USACH. ¿Sí? Entonces yo me voy a situar en la reflexión que nos invitaba al final de la presentación Pamela, ¿no? Que nos decía ahí al final, oye, los invito aquí con esta presentación, a qué significa aprender matemática hoy. ¿Sí? Fue como una frase que alcancé a agarrar, y desde ahí voy a tratar de pensar a la luz también de lo que están hablando los colegas, el Rogelio, ahí, el Carlos, la profesora Magdalena también, y ahora lo que voy a tratar de dibujar. ¿Sí? Me hacía pensar varias cosas, a la luz, insisto, de lo que hacemos nosotros. Yo me recuerdo cuando yo iba a la escuela, cuando pequeño, por ejemplo, tenía compañeros o amigos de apellido mapuche, ¿sí? Y era típico que se iban a burlar, había una burla, había un bullying, ¿no? Cosas así, había una carga peyorativa, conocí gente que incluso se cambiaba el apellido, por la burla y por la carga que significaba, ¿no? Y no estoy hablando de tantos años atrás, eran 20, 25, 30 años atrás, ¿no? Pero con el tiempo esto ha ido cambiando, ¿no? Incluso ya se hablaba el tema de lo intercultural, se valora mucho ahora el conocimiento de nuestra cultura prehispánica, está el tema de género, que también yo me acuerdo que hace 20, 30 años atrás era distinto a como es hoy, ¿no? Yo creo que uno constantemente en el cotidiano podía evidenciar situaciones que hoy día no son aceptadas, ¿no? Y también consensuadas, ¿sí? Entonces, en esa línea, yo pensaría, lo invito a hacer como de manera análoga, a pensar la matemática, ¿sí? Y su enseñanza, ¿no? Hace tiempo que venimos enseñando de una misma manera, ¿sí? Y uno lo puede hacer una vigilancia incluso a través de textos, hay artículos, cosas, temas que hablan, ¿no? Sobre ese pensamiento. Entonces, yo aquí es donde diría que pensar esto de lo curricular, ¿no? Creo que ya dibujé más o menos esa idea. Por otra parte, cuando yo trabajamos bastante con el currículum, con las bases curriculares y todo lo que dice ahí, es un mundo grande, así aparatoso, que te hablan de habilidades, con las descripciones, ejes temáticos, álgebra, número, álgebra, objetivos de aprendizaje,
y una seguidilla de cosas, ¿no? Incluso no hay una continuidad en la escritura de las personas, incluso parece ser de las bases curriculares, porque de séptimo, por ejemplo, a segundo es distinto al planteamiento como está de tercero y cuarto, ¿no? Hay un aparataje enorme, ¿no? Que en cierto sentido ayuda a ir ordenando, ¿no? Los contenidos, los niveles, es como una organización, una orquestación, un aparataje, pero que yo lo diría en una frase, así en una palabra, en una línea, que la invitación es que como profesores y profesoras de matemática, nuestra misión o lo que se debiese hacer es desarrollar un conocimiento funcional, ¿no? Para este ciudadano del siglo XXI. Con todo ese aparataje, que puede ser complejo y todo, pero lo que la invitación está ahí, que desarrollemos un conocimiento que nos resulte funcional. Sí, yo creo que se entiende más la idea. Entonces, yo diría o pensaría, para lograr esa matemática funcional, así en el sentido como veníamos, o como yo trataba de ejemplificar con esto de estas bolas antiguas que se hacían en este caso por tener alguna un apellido mapuche o estos temas de género, que hay que hacer también un cambio de paradigma con esa matemática escolar que enseñamos, ¿no? Rígida, centrar los conceptos, centrar las definiciones, ¿no? Ahí viene una idea que yo creo que, y aquí viene lo interesante, yo creo que lo que se está hecho en estos últimos años dentro de los programas de formación inicial, donde se incorporan las didácticas de la matemática educativa, porque precisamente eso es lo que permite, yo diría, el uso de la disciplina matemática educativa o didáctica de la matemática, precisamente va a permitir fortalecer esa identidad disciplinar del profesor de matemática, en el sentido de que va a permitir resignificar o trastocar ese conocimiento que hace tiempo ya, no sé cuánto tiempo voy a decir, pero que se mantiene estático. Entonces se trata de hacer dialogar, por ejemplo, con las habilidades, se trata de hacer dialogar, por ejemplo, con esta cultura, la idea, por ejemplo, lo del telar. Yo entiendo ahí la problemática que dice la profesora del telar, porque se va a estudiar el telar desde el objeto, pues se quiere buscar la geometría, mira, ahí está la geometría, ¿no? Hay una imposición ahí respecto a cómo se está observando esa matemática, por ejemplo, en eso del telar. Entonces el asunto ahí es, si uno le encara al diente a esta problematización, fortaleciendo esa identidad disciplinar del profesor de matemáticas, problematizándonos, moviendo, fijándonos en este caso, en el uso de ese conocimiento. Por ejemplo, aquí había un comentario en el chat, ¿no? Me llamó la atención, que Pamela presentaba ahí a modo de ejemplo la carrera de física y matemática. Entonces decía, oye, aquí yo veo ciertas cosas. Y por ahí salió un comentario y dice, oye, pero eso no es física, eso es física, no matemática. Ahí hay una mirada predominante. ¿Me explico? ¿No? Esa es la mirada que yo pensaría. Yo, de mis ojos, veo que lo que nos presentaba ahí, o el esfuerzo que se hacía, de Pamela, es que justo lo que se está buscando ahí es ese uso del conocimiento. No solamente centrarnos en los conceptos y las definiciones, sino que también podamos usarlo. Yo me imagino que por ahí va la idea, en este tipo de, en la modelación, por ejemplo, no sé, que había ahí una tecnología que uno podía usar para modelar una caída libre, no sé qué cosa estaba buscando ahí Pamela, ¿no? Pero entonces, yo eso es lo que pensaría, o lo que me hace pensar respecto a esta reflexión final que nos invitaba Pamela, ¿no? Yo diría en pocas palabras, el currículum nos invita a desarrollar una matemática funcional, para ser ciudadano, lo estamos logrando, ¿no? Aquí hay ciertas ideas, líneas, que usted como profesor o profesora puede usar para acercarse a esa funcionalidad, por ejemplo, representar, modelar y todo lo que voy a estar hablando ahí, no solamente centrarnos en los conceptos, pero entonces todo esto que estoy tratando de sintetizar, y es más profundo, como decía ahí el colega, puede tomar esta reflexión, es que en el fondo es como que hay que cambiar un paradigma también, pues como se cambió en este caso con los temas de género, cómo se cambió ese paradigma con esto de reconocer lo intercultural, entre otros temas. También debiésemos apuntar a qué matemática estamos enseñando, ¿no? ¿Sí? No solamente dejarnos en cómo enseñamos algo y cómo alguien lo es, sino que es una labor profunda, sí, pues no es una cosa que lo podamos cambiar en un curso, en una asignatura, o en algún diseño, o con que, profe, aquí tiene usted su clase, ¿no? Aquí están los pasos, siga los pasos, que va a seguir reproduciendo eso predominante. Entonces creo que es algo más profundo, pero que la clave, en este caso, a través del uso de la disciplina didáctica de la matemática educativa,
en la formación inicial de profesores y profesoras de matemáticas, va a permitir precisamente fortalecer esa identidad disciplinar, que muevan el conocimiento, ¿no? Reconocer otro tipo de argumentos, que también podemos generar argumentos gráficos, y a partir de argumentos gráficos también podemos desarrollar otro tipo de análisis cualitativos, por decir algo. Quizás ahí es donde va a encontrar esa relación con el telar en esos temas culturales, no en un sentido de imposición, sino que a través, en este caso, cómo usan, no sé, por la selección de por qué las ñañitas, en este caso los telares, usan cierto tipo de lana y no otra. Y seguramente si uno les pregunta, ellas nunca te van a decir un argumento de lo que nosotros vamos a querer vigilar, el concepto, la definición, ¿no? Sino que se va a fijar en otras cosas para poder generar esa selección. Que nosotros a lo mejor, a la luz de lo que hacemos, podemos interpretar con cierta modelo o cosas lo que ella quiere decir. Eso diría Pamela, me gustó en general lo que se ha provocado acá. No era pregunta, era como reflexión nomás, como lo que tú decías ahí. Sí. Héctor, a mí me gustaría tomar dos cosas que dijiste que pienso que son clave. Una es que tú dices, mira, esta matemática del uso, ¿no es cierto? Usar. Es como pensar, ¿no es cierto? En el currículum se ha pensado en esta matemática que se usa. Ahora, por supuesto, también en la universidad también creemos que hay otra libertad, ¿no es cierto? Hay otros conocimientos son propios de la formación del profesor, y por lo tanto, es una matemática que se usa, puede ser que sí, como puede ser que no, ¿no es cierto? O quizás ir a usar en un futuro. Entonces, pienso que es clave, por lo menos, pensar en que hay esa mirada que tú la reconoces, yo no la dije, ¿no es cierto? Pero esa matemática del uso, pienso que el pensamiento funcional, ¿no es cierto?, también está muy detrás, está muy presente, entonces, y lo juntaste muy bien, ¿no es cierto?, con lo que había propuesto María Magdalena también, hacer esta relación, ¿no es cierto?, lo intercultural, y pensar en que esto se puede ya, y el cambiar el paradigma, ¿no es cierto? Pienso que ¿qué es lo que estamos esperando? Es lo que se espera, eso es el futuro, ¿no es cierto? Y eso es lo que se cree, porque la habilidad aquí es lo que está detrás, o es el desarrollo de ese pensamiento, como tú le llamas, ese pensamiento funcional. Pienso que eso es lo que está detrás, y es eso lo que te agradezco tu reflexión, y que lo hayas podido compartir con nosotros, y que lo hayas expresado en esas dos conceptos como clave, Héctor. Gracias. Gracias, Pamela. Voy a aprovechar de saludar a José Luis ahí. Hola, José Luis. Bueno, muchas gracias por la intervención de Héctor. Ay, que se puso las estrellas. Gracias, José Luis. Mencionarles que, bueno, en función del tiempo vamos a dar el pase a solamente una pregunta más. Si hay otra, les voy a pedir que me la envíen, y si Pamela está de acuerdo, la podemos canalizar y responder por correo. ¿Te parece, Pamela? Sí, solo si Lorena. quieres. Ok. Sí, Lorena, okay, entonces, por supuesto. Quizás aprovechar de que como ministerio, como parte del ministerio, todo es bienvenido, ¿no es cierto? Todas las preguntas, todas las consultas, todas las sugerencias. Si usted mira los programas, ¿no es cierto?, y quiere aportar algo más, por favor, escriba el correo, y todo, no porque me conozca o no me conozca, puede escribir o no puede escribir. O sea, acá nuestra obligación pública, por así decirlo, con nuestros jóvenes y con la educación, en mi caso en particular con educación en matemática, ¿no es cierto?, es mi labor. Por lo tanto, siéntase como en su casa, ¿no es cierto?, lo es además. Entonces, usted puede escribir el correo y puede hacer preguntas, consultas, sugerencias, desahogarse, el reclamo, y yo, por supuesto, que voy a poder atender, ¿no es cierto?, en la medida que me sea posible. Si hay algo muy específico de alguna cosa, se lo redirijo, ¿no es cierto?, a mi jefatura. Entonces, por favor. muchas gracias, Pamela, y por la aclaración. Vamos a hacer difusión de tu correo para los interesados. Paolo. Hola, buenas tardes. Lamento que me haya respondido mis preguntas, Héctor, porque justo muchas de las cosas que iba a preguntar salieron dentro de la reflexión de Héctor, así que muchas gracias, Héctor, de todas maneras. Partía, por ejemplo, ¿cuál es el gran objetivo que se plantea el Ministerio de Educación, en particular la Unidad de Currículum de Evaluación,
con este cambio en la trayectoria matemática de los estudiantes? ¿Por qué tanta diversidad y cuál es el objetivo macro que tiene la unidad de currículo de evaluación para un estudiante que egrese de cuarto medio? Entonces, yo podría decir, a modo de ejemplo, si alguien entrara a clases conmigo de piano, yo esperaría de que su macro objetivo, al terminar, al darlo egresado al nivel 24, que sea capaz de tocar cualquier obra de Mozart, apenas vea los 3 primeros compases y sepa cómo continuar. Ese sería como un macro objetivo. ¿Cuál es el macro objetivo que tiene la educación matemática en estas nuevas bases curriculares? Porque si yo tomo el marco curricular con la actualización 2009, yo podía intuir que era, llego a cuarto medio, soy capaz de interpretar gráficos y nadie me va a poder engañar al leer un gráfico. Ese era como un macro objetivo con el marco curricular, con la actualización 2009. ¿Qué ocurre con este y la trayectoria matemática de los estudiantes? Para poder incorporarlo también en mis estudiantes tanto de la universidad como mis chicos del colegio. Sí, Eso. Pablo, mira, ese objetivo, por ejemplo, el de interpretar gráficos, tú lo puedes ver de manera transversal desde el primero básico hasta el cuarto medio. O sea, hay de todas maneras la interpretación, eso no se ha perdido, ¿me entiendes? El interpretar gráfico, todo lo que tenga que ver con la estadística sigue estando. Lo que pasa es que ahora el gran objetivo o el macro objetivo, en este caso, es ofrecer oportunidad para todos en particular. Quizás voy a contar un poquito la historia. Hasta el 2012 se aprobaron las bases curriculares de primero a sexto básico. Y después, el 2014, se aprobaron las bases curriculares del séptimo hasta el segundo medio. Y ahora, el 2019, entonces, se termina de aprobar el tercero y el cuarto medio. Entonces, si tú ves en esta trayectoria, lo nuevo que se ha ido agregando, o lo nuevo, o lo más específico que se ha trabajado, lo que más se ha focalizado es en el de las habilidades, en el desarrollar habilidades, ¿no es cierto? Y entonces, desde el primero básico hasta el segundo medio, las habilidades que habían para matemática era representar, modelar, resolver problemas, argumentar y comunicar. ¿Sí? Esas eran como las habilidades propias de la matemática. Ahora, han ido pasando los años, ¿no es cierto? Y como el 2013 aparece este documento de la OCDE, ¿no es cierto? En el cual dice, mira, atendamos a esto, atendamos a las actitudes, atendamos a las habilidades, porque el conocimiento ahora está accesible. Tú puedes acceder al conocimiento, pero si tú no tienes habilidades, no sabes qué hacer con él, ¿no es cierto? Te podrías quedar así como en un piso de conocimiento sin poder desarrollarlo, sin poder crear objetos, sin poder ir más allá, sin analizar, sin hacer estas interconexiones que es tan importante. Entonces, para hacer estas conexiones, para hacer para tener nuevas ideas, para hacer todo eso, hay que desarrollar las habilidades. Y por lo tanto, las habilidades del siglo XXI, que son estas 4, ¿no es cierto? Colaborar, comunicar, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, son un foco en los cuales debían ser incorporados en el 2019. Entonces, si tú me preguntas cuál es el gran objetivo en este caso, es dar la oportunidad a los jóvenes chilenos para que para que aprendan estas habilidades, ¿sí? Eso es principalmente. Ahora, como yo provengo de una línea que comparto con Rogelio, esto del PROCHLE, ¿no es cierto?, del conocimiento, de que tiene que haber esta relación, de que finalmente tengo que hacer el cálculo, ¿no es cierto?, tengo que hacerlo, entonces no se puede dejar de lado, en este caso, la disciplina y en este caso la matemática. Por lo tanto, cuando pensamos en el currículum, ¿cuál es la gran visión? Es dar la oportunidad entonces a todos los chicos de que aprendan habilidades en matemática.
Y ahí yo agregaría como esto para decir que solo las habilidades sin el conocimiento no puede ser, ¿no es cierto? Entonces el conocimiento y las habilidades en este caso, por así decirlo, eso sería como el gran objetivo. Entonces podríamos, ya, tengo habilidades, tengo conocimiento, me falta todavía la componente que tanto ha destacado tanto Héctor y la profesora Magdalena, la componente de persona. Entonces, ahí es donde estaría involucrado el elemento actitudinal, pero no sé si entendemos de la misma manera actitud desde la unidad de currículum como lo estamos entendiendo nosotros en la carrera de Pedagogía en Física y Matemáticas. Yo creo, no lo quise incluir porque iba a tener como más PPT, ¿no es cierto? Pero las habilidades del siglo XXI se traducen a actitudes. Y tú tienes finalmente unas actitudes que hay que ir desarrollando. Se reflejan en las actitudes. Sí, absolutamente. La tercera componente son las actitudes, como tú dices, sí. Entonces, en síntesis, queremos que sea una persona competente en matemática, que pueda tomar decisiones en base a evidencia y que sea capaz de discriminar la información dependiendo de cuál sea su fuente. Es decir, lo mismo que estamos trabajando en el área de la ciencia, solo que lo estamos extendiendo al área de la matemática. Sí, Paolo. Uno agregaría un poquito más a ese párrafo, pero por supuesto, sí. Gracias. Gracias a ti por tu resumen y tu síntesis, muy buena, gracias. Bueno, muchas gracias, Paolo. Agradecerle a todas y todos por las reflexiones, ¿verdad? Las preguntas, y por supuesto a Pamela por haber tenido la voluntad, ¿verdad?, de poder compartir con nosotros. Valoramos tener este espacio, ¿verdad?, donde puedas venir tú en representación del ministerio, juntarse con la universidad, ¿verdad?, que es donde se genera el conocimiento, y bueno, al final cómo esto impacta, ¿verdad?, en la escuela, que al final son ellos los que están implementando este currículum. Bueno, lo dejamos hasta acá, esperemos pueda existir otra oportunidad. Como les mencionaba, si hay pregunta o consulta, me las pueden hacer llegar por interno, ¿verdad? Y alguna en el chat que las voy a tomar, se las voy a canalizar a Pamela. También les dejé un mensajito en el chat, donde vamos a aplicar una encuesta de satisfacción breve, básicamente para poder mejorar, ¿verdad?, la actividad futura, pero también para indagar las necesidades que ustedes tienen de otras actividades que quisieran que realizáramos en conjunto con el ministerio. ¿Ya? Los dejo hasta aquí. Que tengan una muy buena tarde a todos y todas. Muchas gracias por poder asistir. Gracias.